Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Santa Fe de Bogotá y también al comité organizador de este evento y estoy pues muy honrada de poder participar y compartir un rato con ustedes. La idea de esta charla es hablar de algunos aspectos de prevención en el manejo temprano de alteraciones dentofaciales. Este es un tema muy amplio, pero quise traer algunos aspectos muy relevantes, sobre todo en la atención de niños en dentición temporal y dentición mixta temprana. Los temas que vamos a abordar entonces es algunos hábitos orales como la succión nutritiva, la succión no nutritiva, la respiración bucal, la deglución atípica y el empuje lingual. Vamos a hablar un poco de masticación, de dieta de maloclusiones y finalmente de bruxismo. Es importante tener presente que ha habido cambios muy importantes en el manejo de las enfermedades en el campo odontológico. Hemos cambiado desde una atención que se centraba principalmente en el tratamiento y la restauración dental hacia un abordaje que afortunadamente se enfoca en mejorar, mantener y recuperar la función oral. Y lo ideal es poder promover un enfoque de manejo que considere esa función oral específicamente adaptada a la etapa de desarrollo del paciente. El crecimiento craneofacial sabemos que se afecta por estímulos funcionales como la succión, la deglución y la masticación, y todos los aquí presentes sabemos que la dentición primaria es la fundación para el desarrollo de la dentición permanente y tiene mucha relación con las funciones orales y con el desarrollo del sistema estomatognático. Vamos a hablar entonces de hábitos orales, de succión nutritiva, de succión no nutritiva, de respiración bucal, de deglución atípica y empuje lingual, y tenemos presente que estos hábitos orales requieren una suficiente duración, frecuencia y magnitud. Si esas duración, frecuencia y magnitud son grandes, se puede presentar un compromiso de la función y de la estética que puede llevar a cambios en el desarrollo craneofacial. Pero también es importante tener presente que esos cambios en el desarrollo craneofacial también están relacionados con el patrón de crecimiento del paciente. Si el patrón de crecimiento del paciente pues tiene algunas características, puede influir en ese impacto del hábito en el desarrollo. Algunos problemas ortodónticos relacionados en general con los hábitos es la presencia de mordida abierta anterior, el aumento del overjet, la presencia de mordida cruzada posterior, el aumento de la altura facial y algunos problemas funcionales, por ejemplo, lo que ocurre cuando un paciente tiene una mordida cruzada posterior y unilateral, que por desviaciones o por contactos prematuros puedan generar alteraciones que conduzcan a un crecimiento asimétrico de la cara. Comenzamos entonces por hablar de succión. Cuando hablamos de succión existen dos tipos de hábitos de succión, la succión nutritiva y la succión no nutritiva. La succión nutritiva tiene como objetivo obtener nutrición y estamos hablando en ese caso de lactancia materna o del uso del biberón, mientras que la succión no nutritiva tiene como objetivo satisfacer necesidades de succión natural o como un medio de modulación del comportamiento. Y aquí estamos hablando de la succión digital, del uso de chupos o de la succión de otros objetos como cobijas o como juguetes. La succión se desarrolla muy tempranamente porque es un instinto natural en los bebés. Es una de las primeras actividades musculares coordinadas en desarrollarse y va a aparecer o se va a desarrollar en ese periodo prenatal. Entre las 12 y las 16 semanas de la vida intrauterina empiezan a darse los fundamentos para la aparición de la succión porque aparecen los reflejos orales y de náuseas. Posteriormente, a las 24 semanas aparecen los reflejos de succión y la actividad completa de succión, deglución, respiración está ya completamente coordinada y lista para ser utilizada entre la semana 32 y 34 de vida intrauterina. Comencemos entonces por hablar de lactancia materna. Sabemos que, o se ha descrito en muchos estudios que la lactancia materna es uno de esos factores ambientales que es responsable de un desarrollo adecuado de las estructuras dentofaciales. Se puede considerar, o algunos autores lo han descrito como un factor protector contra la maloclusión, aunque es difícil evaluar la relación entre la lactancia materna, la duración de la lactancia materna y las maloclusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces se cruza con información sobre hábitos de succión no nutritivos, pues de todas maneras se considera que la biomecánica asociada con la lactancia materna es un estímulo muy importante y que requiere unos movimientos de la mandíbula o unos movimientos ondulatorios de la lengua para poder producir el reflejo de eyección de la leche y la creación de presiones y vacíos en la cavidad oral que son un estímulo importante para el desarrollo craneofacial. Algunos autores han reportado que la ausencia o una duración corta de lactancia materna lleva a subdesarrollo muscular,
a posturas incorrectas de los labios y de la lengua y adquisición de hábitos orales nocivos. Y se pueden asociar con maloclusión dental, sobre todo porque al mismo tiempo que hay una corta duración o una ausencia de la lactancia materna, pues obviamente habrá una mayor duración de la alimentación por biberón. Mientras que la alimentación por biberón va a generar una acción menos fuerte de los músculos, no va a facilitar el desarrollo mandibular y predispone al desarrollo de hábitos de succión no nutritiva que pueden llevar también al desarrollo de maloclusiones. Voy a tratar aquí de desglosar un poco la información de esta tabla, pero compara básicamente los efectos entre la lactancia materna y el biberón. En cuanto a acción, la lactancia materna es claro que no hay un flujo continuo de leche y por lo tanto hay una mayor demanda a los músculos orofaciales. Esto hace que se promueva un desarrollo y un crecimiento muscular. ¿Por qué? Porque se necesita que haya mayor apretamiento del pezón para poder extraer la leche, más que una succión, y el pezón va a estar ubicado de forma más anterior en la cavidad oral que cuando el paciente se está alimentando por medio de biberón. Y esta lactancia materna requiere una sincronización de movimientos mandibulares, de lengua y de labios. Mientras que en el biberón, como tenemos un chupo preformado, se necesita menos actividad de succión, menos actividad de formación de ese chupo y de estiramiento, se requieren menos depresiones intrabucales. En la medida que el tamaño del agujero del chupo es mayor, va a haber un mayor escurrimiento pasivo por gravedad de la leche. Y el chupo del biberón generalmente se ubica posteriormente en la cavidad oral, lo cual va a desplazar la lengua anteriormente y puede generar alteraciones en los patrones de deglución. En cuanto a los músculos de la masticación, la lactancia materna, entonces va a estimular al macetero superficial, al pterigoideo externo y al temporal anterior y va a generar remodelación en los huesos de la cara. El pterigoideo externo, por su parte, va a tener un papel muy activo por los movimientos de propulsión y retrusión mandibular que se requieren para la lactancia materna y eso hace que haya mayor crecimiento del cartílago condilar que va a generar un alargamiento de la mandíbula y va a corregir o va a ayudar a corregir esa retrognatia fisiológica con la que nace el bebé naturalmente. Mientras que el biberón, por su lado, pues tiene un menor trabajo muscular, es un proceso pasivo, menos estimulante el crecimiento de los huesos de la cara, donde el pterigoideo lateral tiene menos acción de propulsión mandibular y hay más bien unos movimientos con predominio vertical para poder aplastar el chupo y poder extraer la leche. Los músculos de la mímica facial también van a tener grandes diferencias entre la lactancia materna, donde están activos, se contraen y se relajan, hay una actividad labial intensa para poder crear un sello impermeable y una ventosa alrededor del pezón, y todos los músculos periorales también requieren un esfuerzo para crear un tono muscular adecuado y una adecuada función oral. Mientras tanto, el biberón pues tiene menos trabajo muscular, un proceso mucho menos estimulante y los labios van a tener un comportamiento con menor tonicidad. La lengua, por su parte, también tiene diferencias. En la lactancia materna va a haber una sobreposición de la lengua sobre el reborde alveolar inferior, se agarra y se aprende el pezón entre la lengua y el labio superior, tiene que haber unos movimientos de ondulación para poder hacer ese movimiento de ordeño y se debe generar una presión negativa para salida de leche. En el caso del biberón, pues el peristaltismo lingual es menos tónico. Básicamente la lengua está actuando es para controlar la salida, la cantidad de leche que sale del chupo del biberón y se pueden presentar aumentos en la prevalencia de alteraciones en el patrón de deglución. Y el músculo bucinador, en el caso de la lactancia materna, que es el que tenemos pues, en las mejillas, el músculo bucinador va a tener una acción irrelevante, mientras que con el uso del biberón el papel del bucinador es más activo y puede generar alteración en el crecimiento transversal de los arcos y por lo tanto pues entonces puede generarse alteraciones en el crecimiento transversal. La lactancia materna y el biberón pues se sabe que pueden influir en el desarrollo craneofacial por tener diferente exigencia muscular, pero como les decía anteriormente, hay mucha superposición entre la información de los hábitos de succión nutritiva y los hábitos de succión no nutritiva que impiden encontrar una asociación directa. Sin embargo, algunos autores han reportado evidencia de menor prevalencia de mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior cuando hay lactancia materna. Este estudio que ven de SAM
reportó o encontró la asociación entre la lactancia materna y las relaciones tridimensionales del arco dental en dentición primaria, y encontraron que en el plano sagital, cuando un paciente tenía una lactancia materna exclusiva mayor a 6 meses, había un menor de riesgo de una relación incisal de clase 2 y de aumento de overjet en dentición temporal. En sentido transversal, hay una mayor distancia intercanina intermolar cuando hay lactancia materna exclusiva mayor a 6 meses, posiblemente ¿por qué? Porque se reducen las fuerzas posteriores del bucinador. Y en sentido vertical, la lactancia materna en este estudio no tuvo asociación con presencia de mordida abierta anterior o mordida profunda. Hay otro estudio de Borri en el 2018, que está en el recuadro inferior. Fue una revisión sistemática con base en estudios de observacionales prospectivos y retrospectivos. Ellos evaluaron lactancia materna exclusiva o mixta y encontraron como conclusiones que la lactancia materna es un factor protector para la mordida cruzada posterior y la maloclusión clase 2 en dentición temporal o dentición mixta, y que ese efecto protector va a aumentar a mayor número de meses de lactancia materna exclusiva. Hablemos entonces ahora un poco de hábitos de succión no nutritiva. Y aquí estamos hablando de chupos, de succión digital o de chupar o succionar objetos como cobijas o juguetes. Como lo mencionaba el doctor Chaskel en la conferencia anterior, es normal, los hábitos de succión son normales en los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque responden a un reflejo innato del bebé. Ya cuando estamos hablando de una persistencia hasta los 3 o 4 años de edad, ahí es cuando empezamos a pensar que puede llevar a cambios en la dentición temporal, en la dentición mixta o en la dentición permanente. La prevalencia de los hábitos de succión no nutritiva en la infancia es muy alta, los reportes son muy variados, se han reportado prevalencias entre el 40 y el 90% y varía mucho entre países por las diferencias culturales. También se ha reportado que es más común en niños con grupos socioeconómicos más altos, en hijos de madres de mayor edad o con mayor nivel educativo. También se ha reportado que la succión del chupo es más frecuente que la succión digital, aunque ambos también pueden estar presentes en un grupo pequeño de pacientes. Y también es importante recordar, cuando estamos haciendo consejería a los padres, que esta prevalencia reduce con la edad. Entonces, ¿cuáles son los reportes sobre la relación entre la edad y el uso de los hábitos de succión no nutritivo? En el caso del chupo, se habla de una disminución en el uso que va a ir que va a llegar hasta los 4 años de edad, cuando aumenta la interacción con otros niños. O sea, en ese momento se disminuye rápidamente el uso del chupo. En el caso de la succión digital, esa prevalencia también disminuye hacia los 4 años de edad. En ese momento se estabiliza hasta los 7 años y luego sigue disminuyendo. Y solamente un grupo muy pequeño de niños sigue chupando después de los 2 años, de los 8 años. También los reportes han mostrado que la duración de la succión digital es generalmente mayor que la del chupo. ¿Por qué? Pues porque existe la posibilidad de retirar el chupo y suspender el hábito en los pacientes. Y otro estudio también reportó que el 48% de los niños mayores de 4 años persisten con un hábito de succión no nutritiva, mientras que después de los 7 años es solamente el 12.1% y después de los 12 años solamente el 1.9%. O sea, sí, la prevalencia naturalmente reduce con la edad en ambos tipos de hábitos de succión nutritiva. Pero la succión no nutritiva no solamente tiene desventajas, de hecho tiene muchos beneficios. Sabemos que ya mencionamos que el comportamiento de succión es uno de los principales reflejos, es una necesidad fuerte en los bebés. ¿Por qué? Porque calma, porque da sensación de seguridad, porque consuela al bebé. Se ha utilizado, por ejemplo, como un efecto calmante para disminuir dolor durante procedimientos menores, como por ejemplo la vacunación. Hay reportes, muchos reportes sobre la asociación entre el uso del chupo y la protección del síndrome infantil de muerte súbita. Aún el mecanismo por el cual el uso del chupo podría ser un factor protector del SIDS, pues no es totalmente identificado. Se sugiere que ayuda a mantener la vía aérea permeable por la posición de la lengua durante el sueño. También, al parecer, reduce el reflujo gastroesofágico y estimula la respiración durante el sueño, disminuyendo los episodios de apnea. Esas son como las explicaciones por las cuales se da esa relación con ese factor protector. Sin embargo, la incidencia mayor del síndrome infantil de muerte súbita es entre los 2 y los 4 meses, y esta va a reducir casi a 0 al año de edad. Por lo tanto, simplemente por el síndrome infantil de muerte súbita no se justificaría el uso del chupo después de un año de edad.
Otra revisión de Cochrane encontró que los infantes pretérmino, que tienen una habilidad de succión subdesarrollada, o sea que al estar en el hospital alimentados por sonda, van a hacer una transición más rápida hacia la alimentación oral si han tenido la ayuda de succión no nutritiva, y también se reduce el tiempo de hospitalización en estos infantes. Y otro reporte es que ayuda a la digestión porque estimula la inervación vagal en la mucosa oral, aumentando la producción de enzimas como la lipasa, la insulina y la motilina. Pero obviamente hay desventajas. Si se le entrega al bebé un chupo muy rápido en el periodo posparto, pues puede interferir con la succión y causar confusión del pezón. También puede aumentarse la prevalencia de la candidiasis oral, y pues lo que vamos a ampliar más adelante es que hay obviamente una mayor probabilidad de desarrollar maloclusiones siempre y cuando haya una duración y una intensidad y una severidad suficientes. Entonces, ¿cuál es la relación de los hábitos de succión no nutritiva con las maloclusiones? Los hábitos de succión no nutritiva ya sabemos que son comunes con unas prevalencias muy altas, pero de todas maneras hay un porcentaje muy pequeño de maloclusiones asociados con ellos. ¿Por qué? Porque depende de la duración, la magnitud y la fuerza del hábito, y también de la interrelación con la predisposición genética a la maloclusión. Es factible que si un hábito de succión no nutritiva se interrumpe antes de los 3 años, haya una autocorrección de la maloclusión. Algunos autores reportan antes de los 6 años, pero en general se habla de entre los 3 y los 4 años. Pero esto va a depender también del patrón de crecimiento del paciente, de la duración del hábito o la presencia de otros hábitos como el empuje lingual. Otros autores en muy pocos estudios también han reportado que un hábito menor a 6 horas al día también va a generar pocos efectos en el desarrollo craneofacial. Entonces, tampoco podemos pensar en los hábitos de succión no nutritiva como algo malo o algo bueno, sino que hay que mirar individualmente al paciente. ¿Cuáles son los efectos en la maloclusión ya asociados al uso del chupo o asociados a la succión digital? En el chupo se ha reportado que hay mayor presencia o mayor prevalencia de mordida cruzada posterior. ¿Por qué? Porque la lengua baja en posición y al estar más baja va a aumentar la distancia intercanina inferior y ayuda también a estrechar el maxilar, no solamente por esa posición baja de la lengua, sino porque se aumenta la contracción de los carrillos cerca de la zona de los caninos. Se ha reportado también una alta prevalencia asociada al chupo de mordida abierta anterior y de reducción del overbite, y generalmente es como en la imagen que ven en la parte inferior de la mordida abierta, es generalmente simétrica por la forma del chupo que entra frontalmente. También se ha reportado que puede presentarse clase 2 molar, y si ese chupo persiste más allá de los 24 meses, podría haber o hay reportes en que hay altas tasas de mordida abierta y mordida cruzada posterior. En el caso de la succión digital, generalmente se reporta aumento del overjet. También hay mordida abierta anterior y reducción del overbite, pero como en la imagen de la mordida abierta inferior derecha, esa tiende a ser asimétrica por la posición lateral del dedo en la boca. También puede ser simétrica, pero pues tiene también la presentación asimétrica. Hay presencia de clase 2, espaciamiento y proinclinación de los incisivos superiores, retroinclinación de los inferiores, aumento del overjet. El paladar es ojival y puede haber mordida cruzada posterior. Y si el hábito persiste por más de 36 meses, puede haber presencia de mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior a la edad de 5 años. Bueno, otros estudios han encontrado la asociación entre hábitos de succión no nutritiva y succión nutritiva, porque como les digo, es muy difícil separarlos porque el bebé al mismo tiempo que tiene un hábito de succión nutritiva, pues se está alimentando por biberón o por lactancia materna. Entonces, este estudio de Chen es un estudio de corte seccional que incluyó una muestra de 734 niños en dentición temporal. Ellos realizaron cuestionario de hábitos y evaluación clínica de la oclusión y encontraron los siguientes factores de riesgo. Si la lactancia materna está ausente o menor o igual a 6 meses, hay un odds ratio de 3.13 de presentar mordida cruzada posterior, un OR de 1.63 de presentar falta de espacio en el maxilar y 4 veces mayor probabilidad de un hábito de chupo. En el caso del biberón, con una duración mayor a 18 meses, hay un riesgo 1.45 veces mayor de presentar escalón distal o plano terminal recto en dentición temporal y un riesgo 1.43 veces mayor de presentar clase 2 canina.
La succión digital prolongada aumenta la probabilidad de la mordida abierta anterior y también encontraron que el uso prolongado del chupo presentaba una mayor probabilidad de aumento de overjet y de ausencia de los espacios del primate en el arco inferior. ¿Qué estrategias hay para la intervención o manejo de los hábitos de succión no nutritiva en la clínica? Muy importante y siempre se deberían utilizar son las técnicas de modificación del comportamiento, o sea, el refuerzo positivo, el uso de calendarios, los premios, el abordaje que pueda ser interesante para el paciente que le ayude a dejar este hábito. Otra estrategia es la que ustedes pueden ver en la segunda imagen, que es la que se llama prevención de sensación de gratificación. Son ciertos aparatos, ese que ven ahí se llama el T-Guard y es una funda plástica que se puede poner sobre el dedo del niño y evita que el niño pueda hacer un vacío al hacer la succión digital y por lo tanto no tiene esa sensación de gratificación. Entonces, esta es una estrategia no invasiva que se utiliza con altas tasas de éxito clínico. Otras estrategias que se han reportado en la literatura son las de técnicas de prevención de la respuesta, que son todos aquellos elementos que previenen físicamente el llevar a los dedos a la boca, o sea, por ejemplo, los inmovilizadores del codo, los guantes, la aplicación de sustancias con sabor aversivo, como ven en la parte inferior, aunque a muchos pacientes reportan que al poner estas sustancias continúan con la succión digital y realmente no funciona mucho, pero hay otros que tienen altas tasas de éxito. En el caso del chupo, particularmente, lo que más funciona es la remoción del objeto. Puede ser regalarle el chupo a la hada de los chupos o a una mascota o simplemente que en un viaje el chupo se quedó y no hay disponibilidad y pues esa es una forma también factible que los papás utilizan para remover el objeto. Sin duda está la alternativa del tratamiento psicológico conductual, cuando tenemos una persistencia de los hábitos, como hablaba el doctor Chaskel, diferente a las edades en las que normalmente debe estar presente el chupo. La aparatología ortodóntica, como las rejillas o canastillas palatinas, que generalmente se deja para pacientes que ya llegan a dentición mixta y que todas las demás estrategias no se han podido aplicar para poder suspender el hábito, o la combinación de cualquiera de los tratamientos. Esa es una gama individualmente con el paciente y la familia debemos decidir cuál es la mejor alternativa. Sobre estas intervenciones o manejos, lo más importante es que en hábitos de succión no nutritiva no debe haber ni regaños ni castigos porque esto generalmente tiene un resultado negativo que potencia el hábito. Entonces es importante tener una discusión de consejería con los padres sobre el enfoque positivo para poder ayudar a suspender ese hábito. Se habla, en esto también hay mucha variación en la literatura, pero se ha reportado que el cese del hábito requiere aproximadamente 3 meses para considerar que se ha suspendido. Otros autores hablan de 30 días. Entre las edades de 3 y 6 años, generalmente el refuerzo positivo y los premios y las estrategias de manejo del comportamiento pueden ser suficientes, como el uso de calendarios. Otros autores han utilizado técnicas en las que le explican el hábito al paciente y los efectos al niño, le entregan modelos de la oclusión o fotos de la oclusión y le explican cómo se van a volver los dientes. Tampoco hay mucha evidencia en la literatura que explique cuál de estas estrategias es más efectiva que la otra y pues hay mucho sesgo en las investigaciones. La remoción del objeto reconfortante puede ser cuando hay presencia de chupo o cuando un hábito de succión digital está asociado, por ejemplo, al uso de una cobija. Entonces, muchas veces, si no está la cobija, el niño no se chupa el dedo y eso puede ayudar también a interrumpir ese hábito de succión digital. La aparatología ortodóntica que interfiere con el hábito, sustancias de sabor aversivo, aparatos que previenen la sensación de gratificación y técnicas de modificación del comportamiento. Lo importante es tener presente que todas estas estrategias de prevención de respuesta, de evitar la sensación de gratificación o la aparatología ortodóntica requieren cooperación del paciente y se explican como una ayuda para dejar de chupar dedo y no como un castigo. Entonces, como les decía, la literatura tiene muy poco nivel de evidencia, un riesgo alto de sesgo. Hay muy pocos estudios y realmente no es fácil. Esta es la única revisión sistemática que hay sobre el uso o el cese de los hábitos de succión no nutritivo en los niños y realmente no hay ninguna evidencia de que una técnica sea mayor que otra en su efectividad. En cuanto a la respiración bucal, vamos a hablar rápidamente porque después van a compartirles más información sobre esto, pero es una manifestación de un inadecuado desarrollo de la función oral
durante el periodo de crecimiento y va a ser nociva para el entorno bucal, para la función oral y la morfología craneofacial, y va a afectar también la condición general. El síndrome de respiración bucal tiene un conjunto de signos y síntomas que pueden presentarse parcial o totalmente y su etiología es variada, puede incluir rinitis alérgica, desviación del tabique nasal, hipertrofia de cornetes, entre otros. Algunos aspectos negativos de la respiración oral, pues tiene un gran efecto sobre la postura corporal del paciente, va a alterar, puede producir hiperflexión de la cabeza, aumento de la lordosis cervical, aumento de la cifosis dorsal, alteración de los patrones respiratorios que van a tener una mayor incidencia de patrones respiratorios torácicos. En el caso de las alteraciones dentomaxilofaciales, puede haber una postura baja de la lengua que genera un maxilar estrecho, paladar ojival, alteración del selle labial, imbalance de la presión entre labios y lengua, hipertonicidad del mentón, la presencia de lo que se describe como facies adenoideas, el aumento del overjet y de inclinación de incisivos, y en periodos críticos del crecimiento puede haber una rotación posterior de la mandíbula y un aumento de la altura facial anterior e inferior con disminución de la altura facial posterior. Otras características intraorales puede ser la alteración de la función salivar que lleva a una resequedad oral y a una disminución del pH salivar y aumenta el riesgo de caries dental, la prevalencia de gingivitis y de halitosis. Impactos en la calidad de vida de la respiración oral también es muy importante tenerlos presentes porque hay alteraciones de la memoria, de la concentración, de la capacidad escolar, se altera el sueño porque además también está relacionado con síndromes de apnea obstructiva del sueño y se altera también el desempeño físico, la capacidad de hacer ejercicio, se altera la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. En cuanto a la deglución atípica, también voy a pasar un poco por encima. Se habla de una maduración de la deglución que pasa. Bueno, la deglución atípica incluye hacer deglución con dientes separados y hacer un empujo lingual con la posición anterior de la lengua. Y la maduración de la deglución va desde una deglución infantil, que es normal en el momento en que el niño no tiene dentición temporal en boca, donde la lengua va a estar posicionada anteriormente entre las almohadillas gingivales, reposa sobre el labio inferior para facilitar la lactancia e involucra contracción de los músculos labiales. Pero no hay muchos cambios en la posición posterior de la lengua. De ahí se evoluciona hacia la deglución transicional que empieza a aparecer con la erupción de los dientes temporales, de los incisivos temporales y con la introducción de la dieta. Incluye movimientos más complejos de la lengua, mayor compromiso de la parte posterior de los músculos faringios y los elevadores de la mandíbula. Y posteriormente se llega al patrón de deglución adulto o somático que empieza a surgir con la erupción de los molares temporales, donde la musculatura perioral ya está relajada, hay contacto de dientes posteriores en deglución, posicionamiento de la lengua contra el proceso alveolar por detrás de los incisivos superiores. Entonces, una alteración de la maduración normal de la deglución puede llevar a patrones atípicos de deglución y se ha reportado que el 60% de los niños de 8 años continúan en una deglución transicional y que esto va a estar relacionado también con la presencia o persistencia de otros hábitos de succión no nutritiva, de alimentación por biberón, de respiración bucal, la presencia de mordida abierta anterior, el retraso en el desarrollo y la posición anterior de la lengua relacionada con alteraciones en la permeabilidad de la vía aérea. Algunas estrategias para el manejo de la deglución atípica. Sin duda, la terapia miofuncional sería un apoyo que debe estar presente en el caso de pacientes con deglución atípica de empuje lingual. Existe una controversia en si la deglución atípica es el factor causal de la maloclusión o la maloclusión o la deglución atípica es una adaptación a una maloclusión ya presente, como el caso de la mordida abierta anterior, y por eso no son tan claras todavía las guías de manejo. Desde el punto de vista ortopédico y ortodóntico, pues existen algunos aparatos que se pueden utilizar para el manejo. Por ejemplo, está el SN2, que es el aparato rojo que ven en la parte superior izquierda. Ese es un aparato que se llama un control de un mantenedor lingual y que actúa a nivel del músculo estiloglosal, llevando hacia atrás la lengua y elevando la punta de la lengua. O el SN3 que está en la parte inferior, que tiene varios colores. Ese tiene una rejilla lingual. Se han utilizado desde el abordaje ortodóntico aparatos como el Bluegrass o las rejillas linguales. Y bueno, obviamente es importante tener presente los otros hábitos concomitantes a la deglución atípica para poderlos manejar al mismo tiempo, como la respiración bucal y los hábitos de succión no nutritiva.
Ahorita le vas a hablar un poquito de masticación y su relación con las maloclusiones. Entonces también comencemos primero por cómo se desarrolla la masticación. Se empieza a desarrollar desde el momento en que el bebé tiene 6 meses y empiezan a erupcionar los incisivos y aparece la primera función de agarre y de morder después de la etapa de la lactancia materna. En ese momento el bebé descubre esa posibilidad de agarrar los alimentos y de morderlos y para esto requiere propulsión mandibular también. Entonces esa propulsión mandibular va a sustituir la que previamente hacía la lactancia. Y por eso se necesita, o esto va a generar estímulos de crecimiento anterior de la mandíbula y desarrollo de los maxilares. Por eso es tan importante que los bebés desde esa edad ya tengan un estímulo masticatorio con alimentos que sean realmente duros y fibrosos, de acuerdo obviamente a su edad y a las recomendaciones del pediatra, pero no que estemos ofreciendo papillas de alimentos blandos porque esto no va a generar un estímulo adecuado. En eso las técnicas que están de moda como el BLW finalmente ayudan un poco porque se entregan trozos más grandes de alimentos que están más naturales y que el bebé puede manipular para empezar a practicar sus movimientos de agarre y mordida. Luego, en el momento en que emergen los primeros molares temporales, aparecen los primeros movimientos masticatorios. En ese caso se da la oclusión con el antagonista y se dan nuevos contactos dentarios y el bebé descubre la posibilidad de triturar los alimentos. Inicialmente, ¿cómo? Con movimientos verticales simplemente para aplastar los movimientos, son movimientos menos estructurados, pero en la medida que el bebé tenga estímulos de una dieta dura y fibrosa, va a poder desarrollar posteriormente unos adecuados ciclos masticatorios alrededor de los 4 a 5 años de edad, ya que estos ciclos masticatorios son movimientos mucho más complejos que se van a instalar en forma de arco reflejo, es decir, no hay que pensar en cada uno de los pasos cuando uno está masticando, pero que sí involucran una compleja coordinación muscular y por lo tanto deben haber tenido una preparación y un estímulo adecuado. Importante revisar en todos nuestros pacientes que la masticación sea bilateral alternada. ¿Por qué? Porque una masticación bilateral alternada va a generar una función simétrica y un desarrollo simétrico de los maxilares, mientras que la preferencia unilateral va a generar asimetría de los maxilares. Hay también estudios antropológicos que comparan la dieta de los antepasados con la dieta moderna. En la dieta de los antepasados había un trabajo masticatorio mucho más fuerte, donde hay presencia de alimentos crudos, duros, fibrosos, resistentes, abrasivos, no refinados, consumo de manzana, legumbres crudas, carne natural, pan integral, mientras que las dietas modernas tienen poco estímulo masticatorio y no tienen estímulo de crecimiento, mucho más consumo de cremas, mousse, sopas, alimentos refinados, la carne está picada, molida, pan blando, y eso especialmente lo vemos mucho en los niños pequeños y además el alto consumo de azúcar en comparación con la dieta de los antepasados hace que en la dieta sea necesario consumir menos alimentos para poder satisfacer las necesidades energéticas. Entonces, eso también es un factor que no ayuda para el desarrollo de una adecuada masticación. Los alimentos también tienen que ver con la forma de un ciclo masticatorio en cuanto que son de una forma ancha o estrecha dependiendo de las condiciones reológicas de los alimentos y también de la adaptación de los comportamientos musculares a esos ciclos masticatorios. Si los alimentos son duros, la actividad muscular va a ser mayor, los ciclos masticatorios van a ser más amplios para triturar los alimentos duros, va a haber crecimiento, ensanchamiento de los arcos, un desgaste progresivo, una tricción fisiológica que va a permitir que se horizontalice mucho más la mandíbula, haya mayor movimiento de lateralidad y por lo tanto más crecimiento en sentido transversal, con una masticación que va a ser más eficaz y energética. Si al bebé o al niño le estamos dando solamente alimentos blandos, pues vamos a tener una actividad muscular débil, menos utilizada, con unos ciclos masticatorios estrechos, con movimientos más verticales, con poco estímulo, poco crecimiento transversal, presencia de arcos estrechos, muy poco desgaste dental fisiológico. El engranaje entre los dientes superiores e inferiores no va a permitir la lateralidad y la masticación va a ser mucho menos eficaz. Entonces podemos encontrar en dentición temporal que una masticación poderosa o una masticación de una dieta dura y fibrosa va a producir arcos dentarios y distancias intercaninas ensanchadas con incisivos temporales que se desgastan porque se tienen que desgastar, porque los dientes ya alrededor de los 5 años los dientes temporales ya son viejos, tienen que tener atrición fisiológica. Y debe haber diastemas y espacios de desarrollo presentes en la dentición temporal como un signo de buen desarrollo transversal. Mientras que si tenemos una masticación deficiente, generalmente vamos a tener una oclusión de tipo no atricional
con caninos con cúspides muy marcadas, incisivos sin atrición, menor aumento de la distancia intercanina, menor cantidad de espacios fisiológicos y obviamente alrededor de los 6 a 8 años de edad, cuando estamos en plena etapa de dentición mixta en el primer periodo transicional, vamos a tener una ganancia transversal insuficiente y posiblemente apiñamiento. Bueno, eso es lo que tenía sobre masticación y ahora para terminar estos temas quiero hablar un poco de bruxismo en niños. Primero quiero partir de la definición de bruxismo que cambió según el Consenso Internacional del 2013. Hoy en día se considera que el bruxismo es una actividad repetida de la musculatura masticatoria caracterizada por ¿qué? Por el apretamiento o por rechinar los dientes o por apretar o impulsar la mandíbula. La etiología actualmente se tipifica como central, es decir, se habla de que el bruxismo está relacionado con un trastorno en la neurotransmisión de la dopamina y no es de origen periférico, o sea, no lo causa la oclusión, no lo causa la articulación temporomandibular e involucra más que el contacto dental porque yo puedo tener algunas condiciones en las que el contacto dental no sea la más importante. Según su expresión circadiana o de su presentación durante el ciclo circadiano, pues tiene dos manifestaciones. El bruxismo de vigilia, que es una actividad muscular masticatoria durante la vigilia, y está caracterizado por contacto dental repetitivo sostenido o por apretar o impulsar la mandíbula, mientras que el bruxismo del sueño es una actividad muscular masticatoria durante el sueño, puede ser rítmico o no rítmico y está presente en los reportes entre un 3 y un 40% de los niños. ¿Por qué tanta variabilidad en la prevalencia? Porque el diagnóstico del bruxismo no es tan fácil. El gol estándar es la polisomnografía y la polisomnografía es un examen de alto costo, entonces se utilizan otras técnicas que son menos sensibles y hay mucha variabilidad entre los estudios en la forma del diagnóstico. ¿Qué no es? Ahora vamos a hablar de bruxismo de sueño. ¿Qué no es el bruxismo de sueño? No es un desorden de movimiento, no es un trastorno del sueño en individuos que por el contrario o aparte de este bruxismo estén sanos. No es un hábito oral, ¿por qué? Porque es involuntario, no es que yo decida bruxar, sino que ocurre involuntariamente y con una acción central. Hoy en día se considera, actualmente, que no es una parasomnia. ¿Por qué? Porque su etiología es multifactorial y tiene factores neurofisiológicos sistémicos que involucran una alteración en el sistema nervioso central. Entonces se define actualmente como una condición y no como una parafunción o una disfunción, porque la parafunción y la disfunción solamente implicarían resultados negativos y resulta que el bruxismo no solo tiene resultados negativos, sino que en algunos casos tiene resultados positivos. Entonces, podría actuar como un factor de riesgo si tiene consecuencias negativas dependientes de su severidad, o sea, que cause dolor muscular, dolor en la articulación temporomandibular, desgaste dental, complicaciones prostodónticas. Pero también podría actuar como un factor protector, por ejemplo, en pacientes con respiración oral, ya que el bruxismo facilita el flujo aéreo sin obstrucción durante el sueño, lubrica el tracto alimentario superior y produce fin de los episodios de despertar por respiración. Reduce el riesgo de desgaste dental erosivo por reflujo gastroesofágico por esa misma lubricación del tracto alimentario superior. Y también puede no ser ni factor de riesgo ni factor protector si no tiene efectos positivos o negativos. Algunos aspectos relacionados con etiología y prevención. Aquí el doctor Chaskel ya me ganó y habló bastante del bruxismo y su relación con los aspectos psicológicos y psiquiátricos, pues está relacionado con ansiedad, con algunas características de personalidad disruptiva, en pacientes con estrés, en niños con tratamiento, niños con trastornos de hiperactividad o con tratamiento farmacológico para el trastorno de hiperactividad y en una revisión sistemática realizada en el año 2018 reportaron asociaciones en los estudios entre bruxismo y ansiedad, nerviosismo, algunas reacciones psicológicas, un nivel de responsabilidad alto en el paciente, presencia de cefaleas, problemas con los compañeros, problemas mentales y emocionales y hábito de morder objetos. Entonces es importante que en nuestra anamnesis evaluemos muy bien estos factores pues para poder tener una mejor información de lo que está ocurriendo con nuestro paciente y poder guiar mejor a los pacientes. También se ha asociado con la respiración oral por lo que les contaba y es que aumenta el bruxismo la permeabilidad de la vía aérea superior. ¿Listo? Aumenta esa permeabilidad, pero al mismo tiempo el aumento en la permeabilidad de la vía aérea superior podría disminuir la actividad de bruxismo, o sea, va en los dos sentidos. La actividad muscular masticatoria rítmica que ocurre en el bruxismo de sueño puede desencadenar mayor producción de saliva para proteger la salud del tracto respiratorio superior y aumenta la deglución.
El bruxismo puede ser secundario a factores causales de obstrucción de vía aérea superior, por resequedad de la vía aérea superior y puede estar asociado con síndrome de apnea obstructiva de sueño. Entonces, una de las preguntas importantes cuando los pacientes refieren bruxismo de sueño es evaluar la función respiratoria del paciente para saber si existe esa asociación. Es una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra anamnesis. Este es un estudio que está, como dicen, recién salido del horno, es del 2021, y evaluó los efectos del consumo de azúcares añadidos en la dieta y el uso excesivo de pantallas electromagnéticas, es decir, el uso de celulares, tabletas, televisión y uso de computadores, que en este momento están en incremento y además se han acentuado con, pues obviamente, las condiciones en las que estamos en la pandemia. Se sabe que el consumo de azúcares y el uso de pantallas aumenta los desórdenes de comportamiento y de sueño y también están asociados con bruxismo de sueño. El objetivo de este estudio fue evaluar esa relación entre el bruxismo de sueño y el uso de pantalla y consumo de azúcares en un estudio de corte seccional con 460 niños de 4 a 8 años en la ciudad de Medellín, realizado por la doctora Claudia Restrepo, que tiene un grupo de investigación muy sólido en investigación en bruxismo de sueño. La conclusión del estudio fue que aumentar el consumo de azúcares y uso de pantallas aumenta la frecuencia del bruxismo. Es claro en la literatura que el consumo excesivo de estos azúcares añadidos y el tiempo del uso de pantallas lo que va a generar es una alteración en la neurotransmisión por dopamina y ustedes ya saben, por lo mencioné anteriormente, que esto está involucrado como factor etiológico central del bruxismo de sueño. Pero también es importante recordar que la calidad de vida del paciente se altera, tanto con el bruxismo como con el uso de pantallas y consumo de azúcares, y esto no se nos puede olvidar porque tenemos que tenerlo presente en nuestros pacientes. El bruxismo, por su lado, se ha asociado con esa alteración de la calidad de vida, porque se altera la función escolar, la memoria de trabajo, la función emocional. Puede haber sensación de tristeza reportada en los niños con bruxismo de sueño. Mientras que en los niños con un uso de pantallas superior a lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría, que es el uso de 2 horas máximo al día, y en este momento estamos pasados con esa recomendación, además del consumo de azúcares elevado, va a ser factor de riesgo para los mismos aspectos de calidad de vida. O sea, alteración en el sueño, falta de homeostasis de cortisol, depresión, hostilidad y trastornos de atención e hiperactividad. ¿Algunas conclusiones o unos mensajes para llevar? Pues ideal promover la lactancia materna exclusiva por 6 meses y complementada hasta los 2 años, si esto es posible dentro de la consejería que hacemos a los pacientes. La interrupción de los hábitos de succión no nutritiva debería ser alrededor de los 3 a 4 años de edad y tenemos una gran cantidad de estrategias que podemos utilizar para eso según las condiciones individuales de nuestros pacientes. Importante identificar tempranamente la respiración bucal por los efectos que tiene en el crecimiento craneofacial y en el crecimiento dentofacial para poder hacer un manejo interdisciplinario y promover la permeabilidad de la vía aérea superior, promover el crecimiento craneofacial, pero también mejorar la calidad de vida del paciente que está afectada por la respiración oral. Importante también el diagnóstico temprano y manejo de las alteraciones de deglución. Promover en los pacientes una dieta rica en fibra con alimentos duros y fibrosos que estimulen la masticación, evaluar la presencia de masticación bilateral alternada. Y por último, en la anamnesis y en la consejería para el manejo de bruxismo, no tratamos el bruxismo no se cura, ¿sí? Hacemos consejería para poder ayudar a reducir los factores que aumentan ese bruxismo. Y esos factores asociados son la ansiedad, el estrés, el alto consumo de azúcares, el uso de pantallas electromagnéticas y las alteraciones en la función respiratoria, entre ellas el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Con eso termino. Muchas gracias.